El noticiario Informe Matinal. Saludando a Verónica Rosero, presentamos también nuestro cordial saludo de bienvenida a nuestro distinguido invitado, el doctor Milton Castillo. De veras que nos convocó a hacer una cobertura y seguimiento de esta denuncia contra el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Entiendo que así está escrita en la prensa nacional su denuncia, doctor Milton Castillo. ¿En calidad de qué representatividad, tanto ciudadana como jurídica, usted demanda del doctor Yal una explicación a la opinión pública ecuatoriana respecto de su intervención en favor de una causa que viene a ser colectiva, o de lo que yo conozco, allí estuvieran vinculados protagonistas o actores del tamaño de una ex canciller, del tamaño de una ex ministra y una ex integrante cupular del Parlamento ecuatoriano, que usted no la menciona, pero que también resulta beneficiaria de los repartos, porque no se puede llamar de otra manera, que han hecho de playas territoriales del archipiélago un grupo de ecuatorianos que se han puesto de acuerdo y, aprovechando su protagonismo en el gobierno de Correa, se han repartido áreas destinadas a causas más de carácter nacional que a causas individuales o particulares. Esto es, terrenos para construir verdaderos hoteles de 5 estrellas, quizá de 6 en el archipiélago, y en un reparto que no creo que se haya sido tan espontáneo, pero el número de beneficiarios de ese reparto de lotes o de playas es gigante. Usted, en beneficio del país, naturalmente, pero en beneficio de quien ha actuado como un abogado, demandando y denunciando contra el presidente Yal, y yo diría el apadrinazgo de este reparto, porque él ha ido a cumplir en pleno archipiélago un sinnúmero de acciones de respaldo político desde su altísima función jurisdiccional en beneficio de esta gente, ¿no?, de estos ciudadanos. Cuéntenos de esta historia, doctor. Bienvenido, Milton. Gracias. Un abrazo fraterno para usted, para la radio, Berito, y los radioyentes. Actué a título personal y como respuesta a un llamado que hiciera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que los ciudadanos también intervengan en esta actividad de evaluación que están haciendo de las autoridades que fueron nombrados por el anterior Consejo de Participación. En el 2015, en agosto, María Isabel Salvador, en aquel entonces presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, emite la resolución 21 de 29 de agosto de ese año, del 2014, perdón, en donde autoriza la construcción de hoteles 5 estrellas. La población interpuso... Perdone, ¿en su condición de qué? En su condición de presidenta del Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos. Ella era representante del Consejo de Gobierno, del presidente en el Consejo de Gobierno. Presidente Correa. Sí, institución colegiada conformada por el Ministerio de Turismo, de Ambiente, el Semplades, los alcaldes de las 3 islas, el presidente de las juntas parroquiales. Entonces, la población, que veía que no se les escuchó nunca, ni se les pidió opinión, interpuso conmigo como patrocinador una acción de protección ante el juzgado de San Cristóbal en Galápagos. Y el juez que conoció de la causa el día 5 de enero del 2015 llamó a audiencia.
estuvimos en la audiencia y el juez, frente a la ninguna presentación de pruebas de los demandados, porque nosotros decíamos en la acción de protección que iba a haber afectación al medio ambiente, Gonzalo. Cuando usted en Galápagos toca esas islas e invita a que exista más turismo, hay una afectación directa al medio ambiente, porque mientras más turismo, más población, más gente viviendo allá, los turistas generan una afectación ambiental. Y las normas de planificación y las normas emitidas por el propio Parque Nacional Galápagos exigen que cuando se vaya a hacer incremento de turismo tiene que haber estudios adecuados de carácter ambiental, de impacto ambiental, cosa que no la hicieron. El Semplades, que tenía la obligación de planificar, le concedió su facultad de planificación al Ministerio de Turismo, en aquel entonces dirigido por Vinicio Alvarado. Bien, como había un sinnúmero de irregularidades en esa resolución y violación a derechos constitucionales, presentamos esta acción de protección, vamos el 5 de enero a la audiencia y el juez dice, como no hay pruebas presentadas por los demandados, le concedemos 8 días para que presenten pruebas y se suspende la audiencia. Yo me regresé a Quito el 6 de enero aproximadamente y el 7 de enero, alrededor del 8 de enero, me reportan que había acudido el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Yalc, al juzgado de Galápagos, de San Cristóbal, el juzgado más lejano de la patria. Fue visitado personalmente por el doctor Yalc. Cuando retomamos entonces la audiencia, a la semana siguiente, a los 8 días, el juzgado era otro. Estaba cambiado, estaba totalmente amoblado, porque inicialmente era muy modesto el juzgado. Pero cuando regresamos estaba completamente amoblado, porque casualmente había llegado en ese lapso en donde estaba suspendida la audiencia de juicio el presidente del Consejo de la Judicatura. Dicen ahora en ese comunicado... Como que llegaba de paseo. Como que llegaba a hacer sus funciones, o hacer, digamos. Una verificación de adelantos de ese centro de justicia. Esa es la justificación que han dicho. Porque yo después me encontré en Quito al mes siguiente, casualmente en una unidad judicial con el doctor Yal, y le increpé sobre el tema, y me dijo que él estuvo, sí, efectivamente, en el juzgado de Galápagos, pero como está en todos los juzgados de la patria visitando. Un juzgado que después de unos meses de esto, no pagaba el arriendo de donde estaba, inclusive. Y la dueña de casa se acercó donde mí a pedirme mis servicios profesionales para ver si le enjuicio el Consejo de la Judicatura para que le pague los arriendos que estaban atrasados. Así de ilógico y absurdo. Pero bueno, casualmente en esos días que estaba la población en esta audiencia, vino la preocupación del Consejo de la Judicatura en la persona del doctor Yal allí. Esa resolución termina siendo el 14 de febrero de este año, licenciado, en este año, observada por la actual presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, la ministra Lorena Tapia. Hoy por hoy, antes ministra del Ambiente, hoy presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, y encuentran un sinnúmero de irregularidades en esta autorización de construcción de hoteles 5 estrellas y le pide con oficio de 14 de febrero al Contralor General, al subrogante, al actual, a Pablo Celi, le dice que por favor inicie un examen especial de auditoría frente al sinnúmero de irregularidades en este proceso de autorización que consta de esta resolución 21. De tal manera que en aquella acción de protección que nosotros presentamos y que demostrábamos las irregularidades, nunca fue analizada por el juez en el fondo, porque el juez nos negó, pues. Claro. Cuando volvimos, ahora retrocedo otra vez al tema de la acción de protección, cuando volvimos a la audiencia, el juez ya no reinstaló la audiencia. Dijo que ya le habían presentado las pruebas necesarias, que no necesitaba conocer absolutamente nada más y que pues, procedía a dictar sentencia. Y dictó sentencia, negándonos evidentemente la acción de protección. Esta denuncia toma forma,
potencial tráfico de influencias que denunciamos toma forma a propósito de lo que la actual presidenta del Consejo de Gobierno dice, de que ella encontró irregularidades y que pide a la Contraloría examen especial, y adicionalmente, porque descubrimos, querido Gonzalo, que meses antes de que el Consejo de Gobierno con Marisabel Salvador a la cabeza autorice lo que autorizó, el aquel entonces ministro de Turismo les enviaba cartas a los potenciales inversionistas garantizándoles el negocio y diciéndoles que en virtud del código de la producción, etcétera, ellos van a poder hacer sin ningún inconveniente las inversiones en Galápagos. Esas cartas las tenemos y las presentamos en la denuncia, ¿verdad? Y decía que se esperen un ratito. ¿Eran prestanombres los que iban a ser beneficiarios de estas asignaciones de tierras? Esto tiene que investigarse. Esto tiene que investigarse. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de este apoyo inusitado, entusiasta del señor presidente del Consejo de la Judicatura a través de todas estas acciones jurisdiccionales y de apoyo a la iniciativa? Usted mencionaba que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado eran unos. ¿Quiénes más? Sí, yo estoy pidiendo que se justifique la razón por la cual los hermanos Alvarado tenían tanto interés en decirles a estos inversionistas que inviertan nomás. Porque, a ver, cuando estuvimos en esta acción de protección... Es que era ministro de Turismo, ha de justificar de esa manera Vinicio. Bueno, pero hay que hacer una investigación a profundidad, porque no se puede... De acuerdo a lo que se conoce dentro de Galápagos, tienen intereses económicos los hermanos Alvarado dentro de Galápagos. ¿De qué características? Directo o indirectamente. En el negocio del turismo, en inversiones, en estos hoteles. En Galápagos, la hermana del presidente de la República, Pierina, también se conoce que tiene intereses y construcción de hoteles. Entonces, allá ha llegado incluso en época de presidente el mismísimo hermano, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que sí. Porque la población sabe todo y nos cuenta todo, nos informa y ellos saben. Galápagos se convirtió en el gobierno de Correa en un botín de primera línea, ¿no? Espero que esto, volviendo estrictamente al tema del posible tráfico de influencias, que permita que el Consejo de Participación Ciudadana evalúe, tenga como elemento de evaluación. Correcto. Porque en la evaluación de las autoridades, entre otros ítems, está la probidad. Entonces, el doctor Yalc, a quien ya le entrevistarán y le preguntarán, y que está diciendo que mi denuncia es pueril y maliciosa y temeraria, yo le digo, espero que nos esté escuchando, que yo me hago responsable de todas y cada una de las cosas que he puesto en esta denuncia, y que si él considera que yo estoy emitiendo juicios de valor falsos, me inicie las acciones legales, por favor. Porque con esas acciones legales que el doctor Yal eventualmente me siga, vamos a permitir que se aclaren un sinnúmero de cosas que siempre las tuvieron, como dicen en la costa, tapiñadas, ocultas, porque hemos vivido con un velo de impunidad, y el doctor Yalc ha sido el más poderoso funcionario del gobierno de Correa, a quien le han temido todo el mundo, y no le han querido tocar un pelo. La asamblea hace menos de un mes dijo que no había méritos para su juicio político. Así es. Entonces, como yo soy un ciudadano, y un por si acaso, a mí no me está pagando nadie, no me está pidiendo alguien que persiga a nadie, ni hay intereses que no sean los cívicos, y la obligación que tenemos como ciudadanos de hacer del trabajo de la Comisión del Consejo de Participación Ciudadana algo más liviano y llevadero. ¿No recuerda usted o no le han referido que, por ejemplo, Ángel Vilema, ex parlamentario, representante de del archipiélago de la provincia insular de Galápagos, tuvo conflictividades con su familia porque obviamente él conocía de estas prácticas absolutamente ilegales?
y le atacaron fuertemente dentro de la bancada hasta que lo lograron expulsar prácticamente del partido, Ángel Vilema. Ángel Vilema y su señora madre confiaron a este periodista que les está hablando un sinnúmero de beneficiarios de estas playas, de estas tierras y de estas aparentemente legales licencias para construir en futuro escenarios de hotelería, conjuntamente con actores que debe conocer el doctor Yal, ocupan en este momento hasta escaños legislativos. Entonces es demasiada casualidad que justo cuando estábamos en la acción de protección, que hubiera echado al traste con estas autorizaciones de construcción, es demasiada casualidad que haya ido al juzgado más lejano de la patria el doctor Yalc a regalarles muebles cuando estaba vigente una audiencia, por Dios. ¿A qué persona con un criterio mediano, cabal, se le puede ocurrir que justo, qué casualidad llegó él a ver las preocupaciones que la unidad judicial tenía? Eso es sin nombre, eso atenta contra mi inteligencia y es importante. Bueno, pero también hay un detalle. Yo denuncié en el 2015 aquello y nunca tuve eco. Ahora creo que es el momento en donde hay inclusive más elementos para evidenciar que la población siempre tuvo la razón, que siempre se manipuló. A un pobre juez, y digo pobre porque después de 6 meses, Gonzalo, de aquello, o 4 meses después de esto, lo destituyeron. Lo destituyeron de una manera absolutamente, ahí sí, pueril, ¿no? Y maliciosa y temeraria. Claro. Le destituyeron a él. Claro. Y mire, el proceso generó tanto revuelo que fue uno de los motivos por los cuales también Eduardo Vélez, ¿recuerda usted? Sí. Ese líder de Galápagos que fue apresado por salir a protestar por la ley, al único que apresaron cuando salieron miles en Galápagos a protestar. Sufrió mucho. Sí, fue uno de los firmantes de esta acción de protección que le menciono. Es decir, Vélez era uno de esos incómodos personajes para este grupo de correístas, de inversores en Galápagos, mi querido Gonzalo. El organismo explicó que esta actividad se cumplió, la que refiere usted en su denuncia, con el protagonismo y obviamente la responsabilidad de demanda del señor doctor Yal, por una agenda prevista para conocer, decían, las necesidades y el funcionamiento del servicio de justicia. No es verdad que el doctor Gustavo Yal ni ningún miembro del Pleno haya mantenido una reunión a puerta cerrada con el juez Armando Salavarría sería, ¿no? Salavarría el apellido. Mil perdones, el doctor Salavarría. Como asegura el abogado Castillo, ha reiterado el escrito y advertido que aquella visita fue pública, hubo acceso a los medios de comunicación locales, de manera que fue una visita normal, dice él. Bueno, por suerte. Administrativa. Le está evitando a la fiscalía cuando investigue y a mí, para presentar más pruebas, demostrar que efectivamente estuvieron. Claro. Claro. Y hay testigos. Fue a moblar la unidad jurisdiccional. Dios les pague. Fueron a moblar, pero meses después no tenían ni para pagar el arriendo. Así de irónico es el tema. Sucedió una cosa de esas del realismo mágico, Gonzalo. Resulta que yo voy después de unas semanas a ese juzgado y ya no estaba el juzgado. ¿Y qué pasó con la Contraloría, doctor Castillo? Bueno, hay que investigar, pero hay que preguntar cuál es el estado, porque el oficio que les dirige la señora, la magíster Lorena Tapia, ingresó ya a Contraloría y está en Contraloría. No sé qué tratamiento le han dado desde el 14 de febrero hacia acá. Pero habrá un informe en breve. Pero debe haber un informe en breve. Y ese informe podrá demostrar, si hay irregularidades, que el presidente del Consejo de la Judicatura estuvo en Galápagos entrevistándose con el juez en el momento en que estaba vigente una causa. Es que ese es el detalle jurídico que quiero sacarle punta.
casualmente estaba vigente una audiencia, porque el juez la había suspendido durante 8 días. En ese interín llega el presidente a amoblar el juzgado. El juez niega la sentencia, niega la acción de protección en sentencia. Y resulta que luego nos enteramos que habían promesas de inversión ya hechas por parte del ministro de Turismo. Y yo pregunto, o cualquier ciudadano que se entere preguntará, ¿quién le pidió al doctor Yalc? El doctor Yalc supo que el ministro Alvarado había emitido ya estos oficios garantizando las inversiones a los constructores de ese proyecto turístico. Entonces, tendrá que responder el doctor Yalc. Y que no se detenga en ofenderme, ni atacarme, ni decir que soy pueril o malicioso y malintencionado. Que responda a estas preguntas, porque tontos no somos. Pero tendrá su derecho a la defensa también. Evidentemente. Y si puede invitarme a mí al mismo tiempo, les agradeceré. Porque sí conviene hablar sobre el tema públicamente. Yo no soy candidato a nada, ni quiero ser candidato a nada. Yo estoy ejerciendo mi labor ciudadana porque la conciencia exige. Y de verdad que estamos hartos. Lo conocemos a usted. Gracias, gracias. Gracias, Milton, por licenciado. Este ejercicio a nombre de toda la comunidad ecuatoriana, que vamos a desnudarla de cuerpo entero. Porque la propietaria, porque es una propietaria de un escaño, puso a nombre de otro ciudadano de las islas ese terreno, escrituró en la ciudad de Guayaquil, según nos comprobó a través de documentación. Esos eventuales testaferrismos se destaparán también. La familia Vilema. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, muy buenos días. Ahora nos vamos a saludar a nuestros primeros invitados. Que le vaya bien, doctor. El economista Marco Flores, ustedes saben, el día de hoy, ¿no? La Cámara de Comercio de Quito enciende un debate, enciende en buenos términos, estamos muy agresivos con las adjetivizaciones, pero es encender un debate que queremos en verdad, lograr un debate nacional sobre las propuestas del plan económico. Esta es o se arruina el país, o se arruina la economía ecuatoriana, o buscamos canales de superación de un mal momento que vive la economía nacional. Así es que las propuestas van a ser debatidas en esta tarde en la sede de las cámaras de la producción acá en Quito, en el Palacio de las Cámaras o en el edificio institucional, entre Marco Flores, Pablo Dávalos, Mauricio Pozo, Carlos de la Torre. Ya, aquí están nuestros invitados y estoy contándoles a los que van a intervenir en ese debate, como es el caso del economista Flores y el economista Dávalos. El señor economista Fausto Ortiz, que igualmente ejercitó ayer un intento de propuesta porque todavía no se ve el desarrollo de la consistencia de la propuesta, que alude a generar en toda la actividad productiva de nuestro país ajustes. Pero no, Fausto, son los gobernantes, los ministros, los miembros del gabinete, los integrantes del Frente Económico y varios de sus asambleístas que están alegando la necesidad de que todo el mundo contribuyamos con una cantidad de impuestos para superar el problema. Y bueno, partidaria de esa cruzada impositiva es la actual ministra de Finanzas. Y un primer opositor a esa circunstancia es nada más ni nada menos que
el ex ministro, claro, y además Fausto Ortiz, que dice que sin impuestos se puede resucitar a la economía ecuatoriana. De manera que este es un tema muy debatido y que lo vamos a atender en los próximos minutos. Bienvenidos a la cadena Democracia, bienvenidos a la revista informativa. Se despide Vero. Pues vamos a terminar primero nuestro informe matinal. Nuestro segundo panel estará integrado también por Fernando Villavicencio, Jorge Pareja Cucalón, René Ortiz, Luis Calero. El tema es: Uruguay indaga un negocio con Petroecuador por 4.900 millones. Una publicación de Diario Expreso. Ya viene Gonzalo Rosero y la revista de Opinión Democracia a continuación. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. Gracias al auspicio de... Porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. OLX Autos. Otro lo tiene, otro lo quiere. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Nueva Banca Móvil, tu banco en tu celular, sin filas, sin perder el tiempo. Banco Internacional, queremos ser más. Contar con la mayor y mejor red de especialistas a nivel nacional es humano. Que tu medicina prepagada piense primero en ti es humana. Escucha, saborea, siente, respira, vive una experiencia renovadora en el mejor spa y resort del Ecuador. Termas Papayacta. En todos los sentidos, tu vida fluye. Nos apasiona ver cómo se mueve tu vida. Invierte tus utilidades y aprovecha grandes beneficios con la promo Pasión Renault. Bonos de hasta $700. Facilidades de financiamiento y paga desde mayo. Visita nuestros concesionarios a nivel nacional. Renault Passion for Life. Aplican restricciones. Saco la basura y los horarios de recolección fijados por Emaceo. Así, cuido el ambiente y la salud de Quito. Información sobre horarios de recolección www.emaceo.gov.es. Y entrégale el mejor futuro a tu familia. Ciudad Jardín, donde se vive bien. Es el combo Big Box recargado de KFC. Págalo con Bancard o Visa Débito de Banco Bolivariano. El futuro no necesita superhumanos, solo gente sana, segura y feliz. Por eso dales a tus hijos Progress Gold. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela. Seguros Equinoxial, la aseguradora preferida por los ecuatorianos. ¿Cansado de manejar el mismo auto? En la casa Chevrolet queremos que te renueves. Por eso recibimos tu auto usado con el mejor precio del mercado. Te esperamos en todos nuestros concesionarios Automotores Continental. Movistar, elige todo. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin atiranarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. El foro de opinión económica que usted coordina, señor economista Marco Flores, tiene mucha tela que cortar debido a la amplia gama de temáticas controvertidas y de asuntos pendientes. Más que todo, la revisión que ustedes deben haber ejercitado al programa económico realmente de ajuste que tiene que sufrir necesariamente la economía ecuatoriana para poder autofinanciarse. Lo otro no pasa de ser sino arar en el mar, o no pasa a ser sino un asunto retórico, un debate absolutamente
que no aporte soluciones al difícil conflicto descrito precisamente por Miguel Carvajal en las últimas horas. Miguel Carvajal está ejercitando una función muy importante como consejero asesor y como ministro de Política de la Presidencia de la República. Y Miguel Carvajal dice, el Ecuador se está hundiendo, la economía ecuatoriana está en quiebra. Dice que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el abuso del correísmo, y quiero entender también, y del morenismo en la etapa que estamos asistiendo, dicen que está igualmente fundido, está terminado, que la caja de pensiones no tiene un centavo para responder por los beneficios que ahorró y que adeuda este organismo a una generalidad de los afiliados que van desde nuestros abuelitos hasta nuestros nietos. Así de simple, un universo gigantesco de perjudicados, porque desapareciendo el IES, imagínese usted la crucial circunstancia, señores invitados, que estaríamos atravesando. Y claro, hay planteamientos en torno a cómo hacer una curva virtuosa a la economía a través de mecanismos que alienten la producción. Y uno de esos es Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, primer ministro o segundo ministro del gabinete del presidente Correa, porque eso tampoco tenemos que olvidarnos. Fausto dice, la economía se reactiva con una baja gradual de tributos, o sea, más bien reducir los impuestos para que sean los beneficiarios, esto es, los actores económicos productivos, los que metan dinero, activen, digamos, la producción, generen empleo, es decir, consumo responsable y virtuoso, y las cosas van a cambiar. Ya nos va a explicar él cuáles son esos elementos que construyen un edificio de activación económica que él propone. Así es que pasemos primero por este tema y buscamos su parecer, economista Flores. ¿Qué usted opina sobre lo que estamos mencionando en términos de saber cómo solucionamos el problema que denunció esta antevíspera el señor Carvajal a nombre del señor presidente de la República? Perdona, presidente, le debe haber dicho. Yo voy a decir la plena. No podemos quedarnos en silencio. La situación es dramática y yo quiero decirle al país lo que a continuación le vamos a escuchar. Si sabían que la situación del IES estaba insostenible, la quebrada del IES. Por eso no se reconoció la deuda, porque tomó todo el dinero del IES. Y el fondo de pensiones está en una situación tremendamente grave. ¿Es todo eso? El otro que tenga la bondad. No, pero no. Si Carvajal nos dictó casi una conferencia de elementos que le hacían pensar que el IES y la economía ecuatoriana estaba francamente quebrada. Usted podría, tal vez apelando a su memoria y la memoria del foro, repetirnos lo que trató de enterarnos. El señor no ha grabado. Enterarnos el señor Carvajal en su condición de ministro de la Política de la Presidencia de la República. Buenos días, Gonzalo. Gracias por invitarme. Un saludo a su audiencia, a Pablo. Y entiendo que Fausto está a través del teléfono en Guayaquil. Un saludo para él también. Bueno, a mí lo primero que me sorprende, aunque ya creo que no debería sorprenderme, es que, bueno, finalmente ha salido el señor Carvajal a decir de la angustiosa situación de la caja fiscal, de las dificultades que tienen para
reunir el dinero y hacer los pagos mensuales y sobre todo trimestrales, de la crítica situación del seguro social. Pero no nos olvidemos que en este gobierno estuvo el señor Espinosa en el seguro social hasta hace poquito. Y el señor Espinosa decía que no hay ningún problema y que las cosas marchan bien. El economista de la Torre hasta hace 15 días decía que la economía se recupera, que va hacia una recuperación segura y un crecimiento sostenido. Ahora dice que estamos al borde de la quiebra. Bueno, el Foro de Economía y Finanzas, que justamente el día de hoy, Gonzalo, en una rueda de prensa hoy a mitad de la mañana, vamos a entregar al conocimiento de la ciudadanía y al presidente Moreno, una carta dirigida al presidente Moreno, donde le estamos planteando el programa económico que a nombre del foro consideramos debe seguir este gobierno para poder salir de la difícil situación económica. El Ecuador tiene salida, por supuesto que tiene salida. No es fácil la salida, pero sí la tiene. Pero el problema es que, para empezar, el gobierno no tiene el equipo económico necesario para poder llevar adelante la programación económica que se requiere. Fíjese usted que se está planteando aquí... ¿Usted dice porque salió el economista de la Torre que ya no tiene el equipo? No solo porque salió el economista de la Torre, incluso si estuviera el economista de la Torre. El actual equipo económico, fíjate, el economista de la Torre ya se fue. Ahora está más bien criticando, pero nosotros no vemos las competencias necesarias para poder llevar adelante el programa, en general en el equipo económico. Hace declaraciones del ministro de Agricultura diciendo que se deben subir 375 partidas arancelarias. El economista Latorre ayer nomás declaraba que hay que subir los impuestos, propone él una subida del IVA, y esa es la tesis que tiene por lo menos buena parte del equipo económico, lo cual revela que desconocen los fundamentos de la economía. No existe posibilidad de subir impuestos en una economía deflacionada, en una economía que no crece. Hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que bajar los impuestos. Pero no se puede tomar acciones aisladas de únicamente bajar los impuestos. El programa económico es esencial, porque en el programa económico se juntan una serie de acciones que se relacionan e interrelacionan entre sí y que se requieren y necesitan entre sí. Sí. Básicamente, han dicho los señores del gobierno, y lo acaba de decir el señor de la Torre ayer, y lo han venido repitiendo estos 10 años, y el gobierno no hace nada para solucionar los problemas. A este paso nos va a conducir a una suspensión de pagos, ¿no? El gobierno no hace absolutamente nada. Fíjese usted lo que están diciendo. Dicen, tenemos que, para salvar la dolarización y para salvar la liquidez de la economía, tenemos que poner más impuestos y contraer importaciones y poner restricciones a las importaciones. Esa es la tesis de ellos. Eso revela un desconocimiento total de la causa que produce un disparo de las importaciones. Permítame que... Solamente déjeme concluir esto. Y las importaciones únicamente se salen de cauce, por ejemplo, cuando hay un gasto fiscal excesivo. Es decir, no se va a la raíz del problema. Esta no es hora de subir impuestos, es hora de bajarlos. Sí, ustedes van a tener la posibilidad de debatir, entiendo que esta tarde, a partir de las 18 horas, en el edificio Las Cámaras. Invitamos a todo el público que pueda copar esa sala de debate, sala de eventos, de exposiciones, especialmente de la Cámara de Comercio que dirige Patricio Alarcón, ¿no? Yo planteaba, dice Carlos de la Torre, señor economista Pablo Dávalos, usted en calidad de alineado, digamos, con la tesis que mantenía, quiero entender así, que mantenía Carlos de la Torre. Él decía, yo planteaba que existen dos riesgos importantes: la sostenibilidad de la dolarización. Esto tiene que entender el público. No es porque hemos hablado mucho de aquella posibilidad que ahora no existe ese peligro dramático de que terminemos con la dolarización. Y de la Torre dice, yo por eso quería otro modelo, digamos, de reactivación, ni siquiera de reactivación, sino de remedio, de solución a los problemas
fiscales que tenía el Ecuador, que tiene el Ecuador. Esos riesgos merecen atención prioritaria. Resueltos, podemos avanzar a otras acciones que impliquen un sacrificio fiscal. Es ahí donde habían dos puntos de vista, 2 puntos en discusión. Eso es lo que dice, 2 puntos de vista. Que otros sectores planteaban entrar directamente con los incentivos que iban a representar un costo final en un momento en el que existe un problema por falta de recursos. ¿Y cuál es la evidencia? Le pregunta Diario La Hora. Bueno, las reservas del Banco Central están en permanente descenso y solo se incrementan a través del endeudamiento. Cuando hemos colocado bonos o accedido a créditos, las reservas obviamente se han incrementado. Y esas reservas son las que permiten a nuestra economía cumplir con pagos al exterior, servir también como un elemento importante de sostenibilidad de la dolarización, entre otros. Pero el sector público sostenía nuestro sistema monetario, pues. Le pregunta La Hora. La respuesta dice, resulta que es el sector público el que está trayendo los dólares. Los mecanismos a través de los cuales el sector público trae los dólares son una balanza comercial petrolera positiva, el petróleo está manejado a través de empresas públicas y segundo, el endeudamiento externo, más y más deuda. Y es el sector privado el que nos está sacando las divisas con una balanza comercial no petrolera, pero de carácter deficitario. Nos está el sector privado sacando, nos está sacando o socavando las divisas con una balanza comercial no petrolera, más bien deficitaria. Estamos importando mucho más de lo que exportamos, o sea, una balanza comercial desigual. Y el crecimiento de las importaciones en estos meses ha sido enorme. ¿Quién dice eso? Eso dice Carlos de la Torre. Por Dios, qué horror. Tenemos que gestionar ese nivel tan alto de importaciones. Esta parte ya creo que da una semblanza a la audiencia. Economista Pablo Dávalos, ustedes del lado académico y por su experiencia y alineamiento con esta tesis, no tanto así. Vamos a ver qué replica a Carlos de la Torre y qué replica seguramente al coordinador del Foro de Opinión Petrolera y también económica, y también a Fausto Ortiz, que nos está escuchando en Guayaquil y que dice que la economía se puede reactivar con una baja gradual de los tributos. Usted dio una aprobación cuando yo le dije que el exministro Ortiz también era partidario eventualmente de su pensamiento. Muchas gracias, Gonzalo. Un buen día a todas las personas que nos escuchan. Bienvenido, muchas gracias. Un buen día a todos los compañeros aquí del panel. Primero que todo, Gonzalo, tenemos que respetarnos. Fausto. Tenemos que respetarnos entre nosotros, tenemos que evitar los calificativos. Estamos hablando con profesionales de muy alto nivel. Puede ser que no estemos de acuerdo con sus ideas, como efectivamente pasa. Somos una sociedad democrática y plural, pero eso no implica descalificar ni sus ideas ni sus propuestas. Yo pertenezco a un foro de economía alternativa y heterodoxa. A este momento creo que las ideas que necesita el país son heterodoxas. Creemos que efectivamente la situación es muy delicada en varios ámbitos. Consideramos que uno de los temas más importantes y más delicados tiene que ver con la dolarización de la economía, es decir, con la liquidez de la economía. No estamos bien a nivel de liquidez. Hay problemas fiscales, efectivamente, pero los problemas fiscales forman parte de problemas mucho más grandes, mucho más vastos, que tienen que ver con el enorme desempleo y subempleo que tiene la economía, con la reprimarización. Somos una economía que no genera el suficiente valor agregado, con la concentración del ingreso, con el impacto ecológico que está causando las actividades del extractivismo. Entonces consideramos que es necesario ampliar un poco más el debate, habida cuenta de que aparte de los problemas que tenemos,
consideramos que reducir el debate al sector fiscal implica no tomar en consideración aspectos fundamentales y que la ciudadanía tiene que saber, por ejemplo, el empleo, cómo crear empleo. Y estamos hablando de cerca de la mitad de la población económicamente activa sin empleo, ¿no? Y también otra propuesta es cómo reactivar la producción. No necesitamos ajustes, Gonzalo. Ya el país vivió 2 décadas de ajuste y nos fue mal. La teoría económica llama a esas décadas las décadas perdidas. Si ya lo intentamos, si ya nos fue mal, si el ajuste redujo el ingreso nacional, concentró el ingreso, si el ajuste no provocó una reactivación, ¿por qué ahora insistir en eso? Lo que necesitamos hoy más que nunca es reactivación económica, Gonzalo. Sí. ¿Y cómo se hace la reactivación? En ese sentido estoy de acuerdo con Fausto Ortiz cuando dice que hay que bajar impuestos, pues no. Pero aquí aclaremos, hay 2 tipos de impuestos, impuestos directos e indirectos. Los que hay que bajar son los impuestos indirectos, básicamente el IVA. Los impuestos directos, que son los impuestos al ingreso, eso es al contrario, hay que cobrar. Y hay que cobrar y establecer una estrategia para que paguen los que más tienen, porque eso además tiene que ver con la justicia y la equidad en una sociedad. No, los más pobres no es justo que sean ellos quienes financien la caja fiscal. La caja fiscal tiene que estar financiado de acuerdo a principios de justicia, donde los que más tienen, más colaboran. Pero el IVA, que es un impuesto regresivo, tiene que bajarse. Si se baja ese impuesto, vamos a tener mayor liquidez en la economía. Pero al mismo tiempo, el gobierno tiene que crear un plan de liquidez. Necesitamos una estrategia de liquidez. ¿Por qué? Porque tenemos pocos recursos. Efectivamente, importamos bastante. Si nosotros sumamos lo que importamos, más el PIB, tenemos lo que se llama la oferta final. Pero y entonces, son 120.000 millones. Que hay que cerrar? 120.000 millones de dólares. Señor economista, ¿cuál es la llave que hay que cerrar? Nosotros somos un país agrícola. ¿Por qué tenemos que importar manzanas, por ejemplo? ¿Por qué hay que importar manzanas? Hay que cerrar determinadas Exactamente. ¿Por qué tenemos que importar mermeladas, por ejemplo? Mermeladas, si somos un país que produce eso. El año pasado, nosotros importamos alimentos cerca de 1.200 millones de dólares. Y destinamos para el presupuesto de agricultura alrededor de 380 millones de dólares. Claro. Entonces, Gonzalo, hay que ser selectivos en eso. Si tenemos una estructura agraria, si tenemos productores por ejemplo, el productor de papas. El productor de papas hace 2 semanas estaba desesperado porque se estaba vendiendo a $3 el quintal de papas. No se puede vender ni la leche aquí. Claro. Los ganaderos están en desespero permanente. Ahí necesitamos la política pública. Pero han estado manejando sus amigos. No, Gonzalo. ¿La economía han estado manejando? No sé si algunos son mis amigos, otros no son mis amigos, pero no se trata de una cuestión de amistad, se trata de políticas, se trata de políticas públicas, Gonzalo. Se trata de utilizar la política pública en función de la reactivación económica. Se trata en aquellos sectores en donde es necesario una construcción de institucionalidad y política pública, pues vamos ahí, vamos con los recursos que sean necesarios allá, pero tratemos de también generar mecanismos que nos permitan tener los dólares, porque esta es una economía dolarizada. Ya. ¿Por qué no me deja a usted generosamente pedirles a los 3, a Fausto en la ciudad de Guayaquil, a usted y a Marco aquí en la ciudad de Quito y en nuestro estudio, una estimación o una transparentación de las cifras, especialmente de lo que está ingresando a la caja fiscal y de lo que está saliendo o ha estado saliendo de la caja fiscal? Porque en esa balanza hay equívocos y eso precisamente hay que cambiar. Usted manifiesta que la economía se reactiva con una baja o podría reactivarse con una baja gradual de tributos, Fausto. Le escuchamos. Buenos días. Tenga la bondad de conectarnos con la ciudad de Guayaquil como debería ser. A ver. La misma pregunta para usted, economista Flores. Tesis sustantiva del Foro de Economía y Finanzas Públicas ha sido no más impuestos y bajar los impuestos distorsivos y nocivos, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, los anticipos del impuesto a la renta y todos aquellos impuestos que no representan una... ¿Está de acuerdo con la tesis? No, esa tesis la hemos planteado desde el origen en el Foro de Economía y Finanzas Públicas, pero no solamente hay que hacer eso.
Este es un elemento necesario pero suficiente. Hace un momento decía que se requiere de un programa económico al cual convergen diferentes acciones que se relacionan entre sí. No puede usted, mire Gonzalo, un problema grave que tenemos en la economía ecuatoriana es que el servicio de la deuda pública se está llevando el 33% del presupuesto del Estado, aproximadamente 10.000 millones de dólares en un presupuesto de 34.000, ¿no? Y el servicio de la deuda representa además 10% del PIB. Eso es insostenible. Esa deuda tiene que renegociarse, tiene que buscarse otros elementos para poder sustentar esa deuda. Pero lo que, digamos, por el acostumbramiento a las fórmulas o a las recetas de solución, nos ha mal enseñado o bien enseñado de que en una época de contracción económica, de crisis de ingresos, no se puede estar pensando en reactivar una baja gradual de tributos. Por lo menos eso no concibe mi sentido común. Yo no soy experto, pero dejemos que desarrolle. ¿Cómo cree que Fausto Ortiz, que ya está con nosotros en la línea telefónica y desde la ciudad de Guayaquil nos explica, la economía se reactiva con una baja gradual de tributos? Lo contrario a lo que nos han venido predicando la gente del propio correísmo y obviamente también las cámaras de la producción han dicho, ¿cómo nos van a poner impuestos cuando lo que necesitamos es estímulos para nosotros traer nuestras inversiones y gastar en el país productivo? Eso es lo que yo he oído aquí. Porque seamos honrados, esas son tesis empresariales, pero no son tesis empresariales, son tesis del sentido común y del conocimiento. Fausto Ortiz dice, no, yo voy a demostrar que la economía se reactiva más bien bajando gradualmente, no de golpe y porrazo, pero gradualmente los tributos. Tenga la bondad de explicarnos, Fausto. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Saludos a ustedes en el estudio y a Marco Flores y a Pablo Dávalos de la audiencia que escucha su importante programa. El tema de los impuestos, yo creo que hay un consenso general por el lado de los analistas económicos de que no podemos poner una política brusca de reducción de los impuestos, por ejemplo, de salida de divisas, bruscamente pasar de 5 a 0% en un solo año, o de pronto algún esquema de decir vamos al IVA del 12% actual, bajarlo al 10% al mismo tiempo. Porque es claro que tenemos un problema fiscal, el déficit fiscal acumulado en los 5 últimos años ha sido más de 25.000 millones de dólares y eso también ha representado un nivel de endeudamiento en la misma magnitud. Entonces, eso hay que estar atentos con esa realidad. Y entonces, gradualmente podemos ir pensando en desmontar la serie de divisas tal cual la montamos. Es decir, de 0,5 fue a 1, de 1 fue a 2, de 2 fue a 5. Uno podría pensar en desmontarlo gradualmente. Pero para compensar esa caída de impuestos, bruscamente uno dice, ¿cómo le hago para que el gobierno no pierda los ingresos fiscales que estaría disminuyendo por el lado de esa salida de esa reducción de la salida de divisas? Y uno podría pensar en echarle mano a los 4.000 millones de dólares que tiene la cartera del SRI de juicios que no ha podido cobrar en el pasado. Y entonces uno decir, hagamos otra vez una amnistía tributaria para efecto de lograr una recaudación, ojalá en el año 2018, de unos 1.000 o 1.500 millones de dólares como se logró recaudar en el 2015. Y entonces eso no va a significar un impuesto adicional, sino más bien de alguna forma que el empresario consiga financiamiento bancario, por ejemplo, o que traiga su plata de otro lado y que diga voy a pagar esto acá para ahorrarme el juicio y los otros elementos que pudiera estar en mora y multas, ¿no? Y entonces por ese lado podríamos estar pensando en ir combinando esta reducción de impuestos con esta compensación por el lado impositivo, al menos en el 2018, mientras el gobierno reduce un poco el gasto y pasa un mensaje positivo para que el sector privado compense esa reducción del gasto con inversiones del sector privado, ¿no? Pero eso en el 2018, porque de cara al 2019 la situación es más compleja porque hay que incorporarle más de 1.200 millones de dólares del 40% que hay que volverle a entregar al Seguro Social, lo que es complicado porque es un impuesto, es un gasto corriente
que debe ser financiado con ingresos corrientes, es decir, para el 2019, entonces habrá que pensar en ver cómo el sector privado no ha logrado recaudar más impuestos, ver si que hace falta compensarlo también. Fausto, el problema de fondo es que estamos importando más de lo que exportamos. Yo ahí discrepo, yo creo que esa es una gran excusa del gobierno para poder decir, tengo que poner las partidas arancelarias adicionales. Para poder justificar. Claro, porque si uno mira los números de la balanza comercial no petrolera frente al Producto Interno Bruto, en el año 2017 fue apenas 3.6% de Producto Interno Bruto este déficit comercial no petrolero. En el año 2016 no llegó ni siquiera al 2%, son los niveles más bajos, los 2 años más bajos en toda la dolarización, inclusive más bajos que la misma época de Sucre. Por lo tanto, no estamos frente a un problema de balanza comercial no petrolera complejo. Era complejo cuando estaba en el 11%, era complejo cuando estaba en el 12%, que fueron los años 2010, 2011, 2012. Eso era complejo y quizás ahí uno podría entender el por qué eran salvaguardas, pero en este momento actual, cuando estás con el menor nivel, entonces uno dice, el sector privado ha hecho la tarea, y uno dice, el sector privado la ha cumplido. ¿Por qué? Porque ha exportado más. ¿Y por qué ha importado menos? Porque el sector privado está importando en dólares lo que importaba hace 5 o 6 años y en volumen quizás también como el pasado. O sea, el sector privado ha hecho la tarea de achicarse. La caja fiscal está en niveles más bajos de lo que debería, dice el exministro de Finanzas, Carlos Larrea. Por eso es que yo me empeñaba en traer dinero en empréstitos, de traer dinero. El sector público es el único sector que ha estado trayendo dinero, inyectando a la caja fiscal dinero para poder mantener la burocracia, para poder mantener el gasto corriente y bueno, nos ha ido. Pero no quiere revisar el coste, economista Pablo Dávalos, que significa seguir endeudándose. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Porque también me parece que es una política discutible, la del endeudamiento desmesurado. Ahí se cayó la tesis o las tesis que defendía Carlos de la Torre y por eso seguramente le pidieron la renuncia. Debemos considerar, Gonzalo, de que nosotros en los últimos años, sobre todo a partir del 2014, estamos utilizando la deuda externa para financiar la liquidez. Podemos apreciar un crecimiento de la deuda tanto del gobierno cuanto del sector privado. Cuando vemos, por ejemplo, los datos del endeudamiento del sector privado, comprobamos que el endeudamiento del sector privado sube de alrededor de 5.000 millones a 8.500 millones en estos últimos 3-4 años. Igual en el caso del sector público. El sector público ha emitido mucha deuda, pero ¿por qué se está emitiendo deuda? No se está emitiendo deuda de acuerdo a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley para financiar proyectos de inversión y de acuerdo al plan de inversiones. Estamos emitiendo deuda para financiar la liquidez. Financiar la liquidez. ¿Por qué? Para gasto corriente, para fundamentalmente. Todo. Y básicamente para mantener, corriente, digamos, una burocracia exagerada, qué sé yo, un gasto corriente, dice usted. Allí se va el gasto burocrático. Veamos lo que ha pasado. En el año 2014, el gasto del gobierno era de 41.000 millones de dólares, 2014. 3 años después, el gasto del gobierno baja a 32.000 millones. Es decir, ya hubo un ajuste. La inversión pública en el año 2014 fue de 14.000 millones. Este año es de 8.000 millones. Es decir, hay una caída realmente importante. Esa es una mala noticia. ¿Qué significa eso? Significa que ya se está ajustando el sector público. O sea, hay ajuste del sector público. No significa que no haya. Los salarios, esa es la parte que no se ha ajustado. Efectivamente sube de más o menos 9.000 a 10.000 millones. Es un crecimiento en los últimos años. Vamos a pagar por nómina 10.000 millones. Pero la gente sigue consumiendo. La gente sigue de una u otra manera satisfaciendo sus necesidades. Mientras que hay caídas en inversión pública y en inversión privada, hay caídas, por ejemplo, en las exportaciones, el nivel de gasto de la sociedad se mantiene. La sociedad sigue gastando, sigue importando, la sociedad sigue de una u otra manera satisfaciendo y la oferta monetaria se mantiene. La oferta monetaria tiene un crecimiento en estos últimos años a pesar de que hayan decrecimientos de la inversión, decrecimientos de la producción, etcétera. ¿Cómo se está financiando esa ¿Es el error de la Torre o de quién? No, es que no, es un problema macroeconómico, no es un problema fiscal.
Es una cuestión que rebasa a lo Pero fiscal. usted dice claramente, entonces nos hemos estado gastando desmesuradamente. No, el adverbio no lo utilicé desmesuradamente. Lo que estoy diciendo este momento es que nosotros, el tamaño de la dolarización es de 50.000 millones de dólares. Ese es el tamaño actual de la dolarización. Y necesitamos sostener, con ese tamaño sostenemos una oferta final que es de alrededor de 118.000 millones. Aquí no es un tema de egresos e ingresos. Va mucho más allá, exactamente, va mucho más allá. ¿Cómo sostener la dolarización? ¿Cómo generar los 50.000 millones de dólares? ¿No? ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Nos hemos endeudado. ¿Qué es lo que hacíamos antes de endeudarnos? Descargábamos en el petróleo tenía la capacidad de generar, si usted quiere, las divisas para satisfacer ese crecimiento del conjunto de la población, no solo del sector fiscal, no, es el conjunto de la población. Entonces, ahora que en el 2014 cae el precio del petróleo, nos quedamos sin financiamiento a la liquidez de la economía. ¿Qué está haciendo el gobierno y el sector privado? Se están endeudando, y esa deuda, ¿dónde va? A la liquidez. ¿Y eso es virtuoso en términos de técnica o estrategia macroeconómica o fiscal? Eso no es sostenible al mediano y a largo plazo. No es ¿Usted sostenible. le dice eso? Es que no es sostenible. Por eso te quitaron el puesto, te endeudaste demasiado. Es que el país Carlitos, tiene que endeudarse. te endeudaste demasiado. Si el país no se endeuda, la dolarización no se sostiene, Gonzalo. Así de simple. No se sostiene. Tenemos que sostener la dolarización. Ahora, pensemos también en los ingresos. ¿Cómo ustedes en el foro podrían haber solucionado el problema de los ingresos? Porque si tuviéramos buenos ingresos y si no hubiera tanto impuesto para el sector productivo, otra sería la realidad. Estamos solamente criticando, me incluyo yo, en los egresos, gastos, el tamaño del Estado, los pecadazos que han venido cometiendo los gobiernos del correísmo. A eso me refiero, economista Flores. Bueno, al menos nosotros no estamos solamente criticando, hemos producido varios documentos. Aquí está el que vamos a entregar hoy, indicándole al señor Moreno lo que creemos debe hacer. No solamente criticando. Para alimentar a la caja fiscal, ¿qué le plantean ustedes? Bueno, yo quisiera poder expresar lo que significa un programa económico y poder decirle cuáles son las acciones que estamos planteando dentro del programa económico. Por eso, pero una de ellas es bajar los impuestos. Pero antes de referirme a eso, si es que vamos a poder conversar sobre el programa económico, mire, si yo me pongo a contestar algunas de las cosas que dice el economista Dávalos, no voy a poder plantear nada. Pero por lo menos no me puedo sustraer a dos cosas rápidamente dichas. Él tiene una obsesión con el sector privado de la economía. Acaba de decir que el sector privado se endeuda mucho y que eso es malo. Lo primero que hay que decir es que el sector privado, esta deuda que él está hablando, la deuda del sector privado que le preocupa tanto, el sector privado la paga con su propia plata. Yo no he dicho eso, dice. Bueno, hemos oído lo que él ha dicho, y no solamente ahora, pero quiero aclarar que esa deuda se diferencia radicalmente de la deuda pública, porque esa deuda la paga el sector privado con producción, con su propia plata. La deuda pública es paga con impuestos. Entonces, hay una diferencia enorme. Por supuesto, hay que mantener los niveles de prudencia. Segundo, él se declara un economista marxista y hace todo este tipo de planteamientos. Ese es su derecho. Yo solamente les recuerdo que la última vez que los marxistas quisieron imponer un programa económico, le dividieron a Alemania en dos. Y cuando le dividieron a Alemania en dos, hicieron un muro. El muro de la infamia, el muro de Berlín. ¿Y sabe para lo que hicieron? No para que no entren, sino para que no se salgan los que estaban adentro. Ese es el programa que plantean. Pero en el escenario ecuatoriano hay que quitar el elemento de ideologías, sino acudir a las técnicas y a las escuelas de reactivación económica. Claro, primero yo no acepto que el economista Dávalos sea referente de nada. Él se pone como referente del bien y el mal. Y yo Usted le pone como referente él se pone. Yo le he oído marxismo. aquí varias veces, varias cosas que ha dicho, le he oído los ataques que hace a compañeros del foro, sin que ellos estén aquí, en fin. Por eso no puedo entrar a discutir en este momento, porque tenemos en este momento que tratar de presentar cuáles son las alternativas. Le voy a dar rápidamente algunas alternativas. Claro. Que son alternativas, estamos ¿Alternativas planteando para solucionar el problema. Que son alternativas, estamos planteando. ¿Cuál problema? ¿El de ingresos y el de egresos? El problema de la economía en general, el problema de la deflación, el problema que tienen las empresas de una producción que se contrae, de ventas que no se pueden realizar.
el problema del sector externo, el problema de la deuda pública inconmensurable, el problema de que la economía no crece y, por supuesto, el problema de que se está llevando el 33% del presupuesto el pago de la deuda. Mire, le voy a señalar algo rápidamente. Por ejemplo, todavía quedan, a decir de las autoridades de Petroecuador, 5.000 millones de dólares que pagar y petróleo que está pignorado, que está atrapado a través de los contratos atados a petróleo, las llamadas preventas petroleras. Con este programa económico al que yo me estoy refiriendo, el Ecuador va a tener suficientes árbitros para poder garantizar un pago, pero de otra manera. Tiene que el gobierno negociar firmemente, subrayo la palabra firmemente, con los señores de Petrochina, de Unipec y la empresa tailandesa para que liberen nuestro petróleo. Y el Ecuador, como está proponiendo el ministro Pérez, pueda vender el petróleo en el mercado spot y obtener los precios eso que merece. Eso es lo que ha sugerido Estamos hablando Carlos de 5.000... el mismísimo. Sí, por eso, estamos hablando de 5.000 millones de dólares, por lo menos. Que estamos perdiendo. Que podemos liberar. Ese pago, no es que digo que no se les haga a estas empresas, pero tiene que ser pagado a 20 años plazo, en bonos a 20 años plazo con 5% de interés. Si hay alguna deuda... ¿Quién hizo ese acto perjudicial a los intereses? Correa, el presidente Correa, persona. La generación inteligente que estaba en Petroecuador, ellos firmaron los contratos. Esos son pues los famosos contratos. Los que estaban en Petroecuador son unos pillos. Bueno, ellos firmaron pues las famosas preventas petroleras, que ahora las está pagando el Ecuador en la forma infame que la tiene que pagar, y que la han denunciado los funcionarios actuales, el señor Tejada de Petroecuador, el gerente de Petroecuador. Ese es un buen hombre. Y el señor Pérez, el ministro de Petróleos. Entonces, es otro buen hombre. Si hay hombre. alguna deuda que el Ecuador tiene que sentarse de inmediato y exigir, porque además no se puede pagar así, y exigir un cambio para honrar las obligaciones, es esa, y liberar nuestro petróleo. Punto número 1. Punto número 2, el gobierno no hace absolutamente nada para bajar el gasto que debe bajar, que es el gasto de mala calidad, o sea, la grasa del Estado, el gasto de mala calidad. Mire, le voy a mencionar rápidamente, solamente en la repotenciación de la refinería, mire lo que está diciendo el actual gerente de Petroecuador, que la repotenciación no vale, que hay que hacer todo de nuevo, que tienen ya programadas varias paralizaciones de la refinería, a usted mismo se lo dijo. Solamente en la repotenciación de Petroecuador hecha en el gobierno anterior, en Yachay, en el Aromo, en Aplanada del Terreno, se fueron 6.000 millones de dólares, o sea, la recaudación del IVA en un año. Eso hicieron, Gonzalo. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo al gobierno, que no hace lo que debe hacer? Reduzca el gasto, la grasa del Estado, el gasto corriente de mala calidad. Hay un enorme número de instituciones públicas que no sirven casi para nada, y algunas realmente no sirven para nada. En la ocasión anterior yo leí algunas de ellas aquí. Y puede usted cortar significativamente el gasto, por lo menos de 2.000 a 3.000 millones de dólares. Este programa está planteando una reducción gradual del gasto y una reducción gradual del déficit, y estamos paralelamente aconsejando la eliminación de ciertos impuestos y la reducción de otros. De manera que si el gobierno no quiere afrontar las realidades y lo único que se le ocurre es simplemente, como decía el señor de la Torre, poner más impuestos a una economía que está en recesión, que no se puede vender, entonces el remedio resulta peor que la enfermedad. Le han preguntado precisamente a Carlos de la Torre, exministro a esta hora de Economía y Finanzas, le han dicho, ¿qué es lo que usted intentaba? ¿Cómo quería curar el ámbito fiscal de la economía que estaba en crisis? Un programa de estabilización fiscal adecuado y la posibilidad de poder acceder a mayor financiamiento que supere inclusive este techo, para que con esos recursos ir ajustando de a poco los elementos que nos permitirán ya encauzar un déficit fiscal en una trayectoria descendente a través de mayores ingresos permanentes, ajuste en lo que sea posible del gasto público, y digo en lo que sea posible porque hay restricciones importantes en términos de las prestaciones que garantiza el Estado ecuatoriano, y fundamentalmente la variable que a veces se olvida, hacer todo esto cuidando que la economía mantenga tasas de crecimiento adecuadas. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PIB o el PIB viene a ser el denominador de todas las variables fiscales, y si este va creciendo, las variables fiscales van mejorando, y en realidad lo que estamos logrando es sostenibilidad fiscal de largo plazo. En realidad, en materia fiscal,
no hay muchos espacios para lograr un incremento del ingreso neto. En el caso de ingresos permanentes, además del espacio que todavía existe en términos de la optimización de recaudación tributaria y arancelaria, porque hay grandes niveles de evasión tributaria en el Ecuador, ajustes en lo que tiene que ver con crédito tributario, por ejemplo, resulta que ya dadas las necesidades importantes que va a tener el fisco de recursos, ya van quedando las últimas medidas, las que sí pueden afectar al bolsillo popular y penosamente quizás se tenga que acudir a algunas de ellas, como es ajuste de impuestos, particularmente de IVA, con el cuidado de que no genere un efecto recesivo en la economía. Eventualmente tendrían que revisarse los subsidios. Ese es el menú de medidas que existen. Estas últimas no son las que fuesen deseables desde una perspectiva de no afectar a las grandes mayorías, pero dada la situación actual, quizás tengan que tomarse en cuenta algunas de ellas. Esto dijo el exministro Carlos de la Torre, Pablo, Marco y Fausto. Voy con Fausto a Guayaquil. Esto dijo hace contados instantes a la cadena Teleamazonas, el exministro Carlos de la Torre. Usted tiene, digamos, una fórmula intermedia, por decir algo, o controversial, por decir de otro modo. La economía puede reactivarse con esta baja gradual de tributos, cuando el exministro dice que había que incorporar, si no nuevos tributos, habría que incorporar arreglos de ingresos para la caja fiscal. Y usted dice, no solamente se necesita ingresos a la caja fiscal, ingresos para el gasto corriente, ingresos para tanta obligación que se ha sumado en la estrategia del ámbito socialista correísta que ha predominado en el modelo económico y que ha sido una combinación de sacrificios para el Estado en beneficio, unos dicen de lo público y de lo privado, y otros dicen han perjudicado a lo privado en beneficio de la demagogia, en beneficio de regalar todo, de producir ingresos, pero para hacer solamente una agenda social nada productiva, con nada de retornos, digamos, para la caja fiscal. Por tratarme de hacer entender de la gente, ¿en dónde está el equívoco de Carlos de la Torre? Sería la pregunta para el exministro Fausto Ortiz. Gracias, Gonzalo. Si uno mira los dos primeros meses del año 2018 y los compara con los dos primeros meses del año 2017, ¿qué encontramos de diferencia en la parte de impuestos? En el año 2017 habían 2 puntos más del IVA, que hoy día no lo tenemos. En el 2017 era el 14%, hoy día es el 12%. En el 2017 estaban las salvaguardas, hoy día no las tenemos porque se desmontaron a mediados del año anterior. ¿Y qué resultados vemos en la parte tributaria? Que el año 2017 se recauda más impuestos que el año 2018 se recauda más impuestos que el año 2017. Es decir, con menos impuestos, con menos carga impositiva del lado del IVA, con menos carga impositiva por el lado de salvaguardas, la economía pudo recaudar más impuestos que el año anterior, que teníamos esa recarga. Entonces, no darse cuenta de aquello, insistir en poner impuestos, aumentar el IVA quizás, va a poder perjudicar, y esta recuperación de alguna forma que se luce lenta, pero en verdad cuando uno la compara sin los aranceles y sin los impuestos es importante, no hay que perderla. El gobierno este año debería tratar de ver cómo pasa un mensaje de confianza, cómo pasa algo de recuperación de la cartera mala que tiene en el SRI. Y yo quiero que me permitan cuestionar un tema y aprovechando la presencia de Pablo en el estudio. Hay un asunto acá que tiene que ver con el rol de Petroecuador, que el informe de Contraloría de la Deuda lo mencionaba claramente. Petroecuador no debería estar para financiar el Ministerio de Finanzas. Y eso fue muy claramente cuestionado en el informe de Contraloría que se leyó la semana anterior. Pero está ocurriendo algo que lo está denunciando también en estos días Fernando Villavicencio. Petroecuador aparentemente ha hecho una última preventa petrolera en el mes de enero de este año de $400 millones. Y aparentemente también, de acuerdo al informe de Fernando Villavicencio, esa plata la ha depositado
en el Fondo Latinoamericano de Reservas Petroecuador. Pero no es que es plata para Petroecuador, aparentemente también eso está siendo utilizado como que fuera una especie de garantía para que el Estado pueda recibir recursos de crédito internacional de parte de IFLAR. Entonces, estamos pasando de una situación en donde antes hacía falta dejar petróleo en forma de garantía para recibir un crédito o preventa petrolera, y hoy día estamos llegando a una situación mucho más compleja, casi que tengo que ponerte 400 millones en efectivo para que de un tercero, para que me prestes otra vez 400 millones de dólares en efectivo para la caja fiscal. Estamos en esa situación compleja que grafica el terrible momento financiero de la caja fiscal, el terrible momento financiero de acceso a financiamiento. Ojalá que la ministra de Finanzas pudiera detener esa operación de financiamiento que todavía no entra a los recursos del Estado, entiendo hasta el día de ayer no había entrado, para poder sentarse a ver si en verdad conviene ese tipo de situación en donde ya tengamos que utilizar un cash collateral para poder recibir financiamiento internacional para el Estado, lo cual es sumamente grave. ¿Tú crees, Fausto, en la necesidad de reactivar la economía productiva como solución al problema fiscal? Uno. En el lado gubernamental hay partidarios, entre ellos un señor ministro vigente que ha planteado, por ejemplo, un incremento de 375 partidas que tendría un doble beneficio: contener las importaciones y además generar ingresos fiscales, porque está en riesgo la dolarización. Y cuando le preguntan esto al exministro Carlos de la Torre, oye, ¿está en riesgo la dolarización, ministro, que usted se endeudaba por salvar esa circunstancia peligrosa? Él responde, es un riesgo creciente la desdolarización, se nos puede ir. Si no tomamos medidas adecuadas, si dejamos pasar el tiempo, podríamos colapsar en el tema de la vigencia de la moneda de intercambio, la moneda norteamericana de intercambio. No estamos en una situación de gravedad en este momento, pero avanzamos cada vez a que se vuelva más complicado. Lo de Teleamazonas vamos a escuchar. A ver, Teleamazonas. A ver, el riesgo siempre existió y por eso siempre se habló de que hay que darle sostenibilidad. Lo que sucede es que ese riesgo, si no se toman las acciones correctas, va a irse incrementando. Estamos en una situación en que la dolarización está funcionando adecuadamente, pero eso no puede mantenerse eternamente si es que no se toman las acciones. Entonces, hay algunos elementos que ya ya están dando alertas. Por ejemplo, la velocidad con la que bajan las reservas internacionales del Banco Central. Ya tuvimos una situación en que llegaron a los límites y al límite inferior a fines de diciembre, principios de enero. Estas reservas solo están creciendo gracias al endeudamiento externo. Tenemos que establecer acciones concretas para que las reservas puedan mantenerse en el tiempo sin que necesiten alimentarse de endeudamiento externo. Eso ya lo sabíamos el año anterior y se tienen que tomar las acciones. Asimismo, la caja fiscal tiene que incrementarse sobre la base de ingresos permanentes. Ya lo sabíamos y ahora con el programa económico esperamos que se den esas acciones, se den los correctivos y estos riesgos se minimicen. Pero hay que alertar que hay los riesgos y que esos riesgos se han incrementado en los últimos meses y semanas. Eso es responsabilidad. En otra toma del pensamiento del exministro de la Torre le preguntan, ¿está en riesgo la dolarización? Yo ya di a conocer la respuesta que él tiene. Le preguntan, el Ministerio de Comercio propuso la eliminación del impuesto a la salida de divisas, Fausto Ortiz. Esa fue otra de las divergencias para su salida, digamos, del gabinete del señor presidente Moreno. El hombre responde, sí, ahí yo tuve algunos debates. No encuentro una justificación técnica para esa eliminación. No se impulsa la dinámica empresarial con esto, le dice el diario La Hora. No es cierto, dice el exministro, no es cierto. Tenemos evidencia de que eso no funcionó en Ecuador.
En el 2010 se redujo el impuesto a la renta a las sociedades del 25 al 22%. Y no vimos que se haya generado más empleos, mayor producción. Lo que genera es más utilidades para las empresas. ¿Usted qué opina, Pablo? Nos está oyendo Fausto en Guayaquil, a ver si hacemos una especie de debate, de mini debate dentro del contexto general. Con respecto al IVA, hay que considerar que es un impuesto a la transacción. Si usted baja ese impuesto a la transacción, usted posibilita que se realicen más transacciones. Por eso, efectivamente, cuando contrastamos los datos, vemos que para el año 2018, la caída o la baja del impuesto IVA significa más ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque la transacción se hace más barata. Con respecto al impuesto a la renta, hay que cobrar ese impuesto. Ese no hay que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores muy poderosos cuya responsabilidad fiscal es mínima. Le pongo un nombre aquí, por ejemplo. Hay una alta evasión. El señor Álvaro Noboa, por ejemplo, ¿no? El señor Álvaro Noboa, sus empresas, que facturan más de 800 millones, no llega al 1%. Ya. Mientras que empresas como, por ejemplo, Erdoiza Crespo llegan al 8%, ¿no? Entonces, sí necesitamos corregir a nivel de impuesto a la renta. Hay una alta evasión, dicen todos. Hay alta evasión. Yo creo que el foro también... hay una alta evasión. Entonces, hay que discriminar eso. Las dos cosas. Entonces, hay que cobrar el IVA, hay que bajarlo, y el impuesto a la renta hay que cobrarlo. Porque hay fortunas en este momento, muchos sectores que no contribuyen con el país. Eso estamos absolutamente claros. Hay otro tipo de impuestos que se llama... ¿Dónde se puede encontrar una lista de la gente SRI, que no está pagando los impuestos? En el SRI usted entra a la lista de los grandes grupos económicos y va a encontrar sorpresas muy desagradables para el país, porque efectivamente los grandes grupos empresariales... SRI. Los grandes grupos empresariales... No les contan en el SRI, por favor. Tienen 57,000 millones de ingresos, Gonzalo, y sobre esos 57,000, en promedio, la responsabilidad fiscal llega al 2%, 2.3% más o menos, ¿no? Entonces, necesitamos ahí ajustar las tuercas, si usted quiere, ¿no? Para darle más justicia tributaria. ¿Y por qué no ajustó las tuercas? Eso yo no sé, hay que preguntarle, hay que traerle aquí a Carlos de la Torre, pero yo coincido en el hecho de que hay que bajar el IVA para tener más liquidez en la economía. Coincido también en el hecho de que el país no necesita ajuste, necesita reactivación. ¿Por qué? Porque las políticas de ajuste no contribuyen a la reactivación, son todo lo contrario de la reactivación. No necesitamos ajustar la economía en un contexto donde la economía lo que más necesita es estímulo. Si usted ajusta la economía, usted le hunde a la economía. Me parece que Fausto Ortiz tiene razón en cuanto a estimular el concurso del sector privado, reduciendo precisamente las tasas de impuestos, reduciendo progresivamente las tasas de impuestos. El impuesto al IVA hay que reducir. De más a menos. Pero el impuesto a la renta no, Gonzalo. El impuesto a la renta hay que dejarlo. No, eso es sagrado. Sí, es que ese impuesto a la renta significa justicia tributaria, claro, ¿no? Y necesitamos un plan de liquidez. O sea, un plan de liquidez que nos permita compensar, que nos permita apoyar la dolarización de la economía. Eso necesitamos urgente. Necesitamos mecanismos como... El plan de liquidez no incluye endeudarse. ¿Qué fue la diferencia que tenía este medio con el ministro de la Torre? Nosotros como Foro de Economía le hemos propuesto... hemos tratado mal, pues no estuvimos de acuerdo en tanta deuda, ¿no? Sí, nosotros como Foro de Economía Heterodoxa le hemos propuesto al presidente un conjunto de medidas, entre ellas un plan de liquidez. Ese plan de liquidez contempla la moneda digital, por ejemplo, ¿no? Que en este momento va a ser trabajada por el sector privado, efectivamente, pero nos puede ayudar esa moneda digital a sostener la dolarización. ¿En qué sentido ayudaría esa moneda ficticia? Por el efectivo, ¿no? ¿En qué sentido? En que nos ayuda a ampliar lo que los economistas llamamos la oferta monetaria. Nos ayuda de una u otra manera a evitar el endeudamiento. ¿Pero nosotros no es un autoengaño? No, nosotros le hemos dicho al señor presidente, mire, renegocie los contratos petroleros, renegocie los contratos con las telefónicas, renegocie la deuda, y usted tiene ahí recursos, y con esos recursos no necesita más endeudamiento. Con esos recursos crea un fondo de estabilización, y con ese fondo de estabilización respalde la moneda digital, ¿no? Puede asentarse sobre las cooperativas, puede asentarse sobre el sistema financiero, de la moneda digital, sobre todo los bancos pequeños, a los que hacen microfinanzas, ¿no? Pague el bono de desarrollo humano con el bono, con moneda digital, por ejemplo, ¿no? Para evitar la presión sobre la dolarización.
Mantengamos el ISD y démosle al ISD, al impuesto a la salida de divisas, otro giro. Démosle un giro de encaje, de tal manera que si una persona por determinadas circunstancias no confía en el país y retira recursos del país y los deposita fuera del país, cuando esa persona regresa esos recursos, se les devuelve sus recursos. Es un encaje. Y con este encaje creemos un banco de exportaciones e importaciones. Es decir, le estamos dando al presidente de la República y a la sociedad ecuatoriana un conjunto de recomendaciones de política económica que no hacen viable, si usted quiere, el ajuste económico, que le dan la vuelta al ajuste económico, que le dicen se puede salir de la crisis, se pueden generar recursos sin ajustar la economía. Reducir el tamaño del Estado, creemos que no, creemos que efectivamente hay instituciones que hay que eliminarlas, efectivamente, hay un gasto corriente que hay que trabajarlo, pero ese gasto, en vez de eliminarlo, reoriéntelo a agricultura, por ejemplo. En vez de, una vez que ha eliminado esas instituciones. Pero usted está sugiriendo más deuda. No, no estoy sugiriendo más deuda. Hay un plan de deuda. Gonzalo, yo estoy en la comisión vedora de la deuda. Conozco al detalle el problema de la deuda. Algún rato sería bueno que conversar sobre eso, los hallazgos que hemos hecho, ¿no? Hemos visto los problemas institucionales que hay ahí. Lo que estoy viendo y lo que le he dicho, Gonzalo, es que la deuda en este momento está financiando la dolarización de la economía, la liquidez de la economía. Aquí ya no está financiando ningún programa de inversiones. Lo que tenemos que hacer como sociedad, creo yo, es transparentar. Y lo que está haciendo la Contraloría en este momento es un sano ejercicio de transparencia con respecto a la sociedad. Y le estamos presentando a la sociedad justamente en esa transparencia que no se manejaron los canales institucionales con respecto a la deuda. Eso le hemos dicho a la sociedad. Exministro Fausto Ortiz, tenga la bondad para que intervenga luego el señor economista coordinador del Foro Fiscal Económico, Marco Flores, exministro también. Tenga la gentileza. ¿Sugiere más endeudamiento usted? Porque ayer prácticamente el señor exministro de Economía, el último exministro de Economía, Carlos de la Torre, no hemos topado a la señora porque la señora es el misterio andando. No se sabe realmente qué es lo que va a hacer. No da pistas de absolutamente nada. Creo que está sumando, restando, multiplicando, calculando, y eso está bien porque es aritmética pura la que hay que utilizar. Pero el concepto de modelo económico es el que nos debería interesar, el que acierte para esta. Y el secreto es la reactivación económica. No el ajuste. Ya, no el ajuste, exactamente, no el ajuste. Entonces, las deudas disimulan, el endeudamiento disimula, claro, disimula. Dice, en mayo tenemos que endeudarnos más. Así nos pasemos del techo, prácticamente, dice Carlos de la Torre. Estamos cerca, dice, al techo, y nosotros ya le tenemos cuantificado que ya se excedió del techo hace rato, ¿no? No sea mentiroso, Carlitos. Ya nos hemos salido del techo, del tope, entonces ahora hay que tal vez cambiar la fórmula de cálculo o aumentar el nivel del techo, qué sé yo. Si es que eso convendría, Fausto. Usted, haciendo un resumen de todas estas ponencias, usted sería partidario de cómo reactivar la economía sin castigar, digamos, las inversiones, la inversión productiva, por decirlo de alguna manera. Ese milagro medio complicado de cumplirlo. No sé qué opina en Guayaquil, Fausto. Sí, Gonzalo, gracias. Con esta parte me voy a tener que despedir. Mire, la deuda ha sido la droga para el sector público, ¿no? Porque has podido avanzar ficticiamente endeudándote como que fuera una droga. Y en el tema de la droga no puedes cortar la droga de golpe en un solo día, al día siguiente entraste en la clínica y saliste. Esto tiene un proceso natural, es un proceso médico que tienes que ir viendo cómo vas dosificando hasta entender cómo el paciente se va acomodando. Y es lo mismo, tienes que ir bajando el endeudamiento gradualmente. Y el endeudamiento se lo va a bajar gradualmente a través del recorte del déficit fiscal. Es decir, hay que ir trabajando en aquello. Y el gobierno ha cometido un error garrafal, que es la deuda de corto plazo. Cuando uno mira el informe de auditoría, chequea de auditoría de la deuda, de la Contraloría, chequea que el pasivo total es 65.000 millones. Hay un pasivo que se llama de largo plazo de 50.000 millones de dólares.
Y es decir, el pasivo de corto plazo son 15.000 millones de dólares en el año 2016. ¿Y cuánto era ese pasivo de corto plazo en el año 2013? Era apenas 5.000 millones de dólares. Es decir, triplicaron el pasivo de corto plazo. Es decir, ¿y para qué se endeuda el gobierno? Para hacer obras de infraestructura de largo plazo. Pero ¿cómo se ha endeudado? Se ha endeudado con deuda de corto plazo. Utilizó una tarjeta de crédito para comprarte la casa, lo cual es una locura financiera en la desesperación que cayeron el equipo económico en la última parte del gobierno de Correa. Por las comisiones. Y yo por eso celebro que el presidente Moreno... No pueden cobrar las comisiones, pues si no pagan. No, es que hay que decir la plena. Pero es una irresponsabilidad tomarle plata al Banco Central, que es deuda de corto plazo, deuda que eran CETES de 4.000 millones de dólares que hoy día se bajaron a 1.500, pero artificialmente pagándole con unas acciones que quién sabe cuánto valga. Esos son los errores que hay que tratar de corregir. Hay que tratar de cómo minimizas el tamaño de la deuda, cómo eres efectivo en el financiamiento de las obras de infraestructura. Y una buena manera de hacer es ir, hasta que se corrija, ir cerrando esa llave irresponsable del gasto en obras que, como decía Marco, una pregunta que le voy a hacer genérica y definitoria de todo de esta coyuntura de controversia. Quiero tener su opinión. Si estuviera en el manejo económico al frente el expresidente Correa, ¿qué habría ocurrido? Porque le dejó la trampa al que le seguía, le dejó una trampa pavorosa. Le hizo de adrede. ¿Qué hubiera ocurrido si estos mismos números, cantidades y realidades fiscales tuviera Correa la oportunidad de solucionarlos? ¿Qué cree usted que habría hecho? Correa tomó la decisión que tomó de no presentarse a la candidatura de una reelección que seguramente lo hubiera ganado. Tomó la decisión con información, vio cómo está la situación fiscal, vio cómo está la situación económica y prefirió hacerse a un lado para que la crisis le reviente a un tercero. Hay información de por ahí, decía en un momento, creo que Mangas en el audio, o inclusive lo llegó a decir Moreno, pareciera que el gobierno, al final del día, Correa quería que inclusive la crisis le caiga el candidato de la derecha y no a su mismo partido político. Por lo tanto, hay que estar claro. Vieron la crisis, era bastante clara la crisis y prefirieron no correrla ni enfrentarla. Y hoy día hay que ver cómo la enfrenta el presidente Moreno. Ha hecho un buen primer paso saliendo del equipo de Rivera y su combo, y entonces hay que ver cómo le va a la nueva ministra, que ojalá empiece con un programa económico que vaya recogiendo cosas importantes como están planteando Pablo y Marco en el estudio. Pero ella también, gracias a usted, Fausto, un abrazo de todos para Guayaquil y para este digno hijo, Fausto. Tenga la bondad, Marco. Bueno, un poco de humor siempre cae bien. Sí, claro. Yo quiero hacer primero no hay que estar tan tensos, pues. Así es. Primero, quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque no se pueden soltar cosas así. Pablo acaba de decir que la empresa privada tiene Pero la preguntita que les formulé. Inmediatamente, unos ingresos de 57.000 millones de dólares y que paga del 1.5 al 2%. Casi planteando como que la empresa privada es el molde de hacer diablos aquí. La empresa privada es la que da de comer porque da trabajo a 8 de cada 10 ecuatorianos que están en la población económicamente activa. Lo que tiene que decir no son los ingresos de la empresa privada, sino los ingresos disponibles después de los gastos. Eso marca una diferencia de aquí al infinito. Claro. Entonces, primera cosa, pues no se pueden lanzar cosas así nomás. Segundo, y con especial afecto a los estudiantes de economía de la Universidad Católica, que son preocupación nuestra, por lo que reciben. El día de hoy y a la ciudadanía, para los que quieran ver lo que nosotros estamos realmente proponiendo, en este programa, que no son cosas aisladas, sino asociadas, pueden entrar en la tarde de hoy, estará ya en la página web del foro, www.lamesanoservida.com, el programa que estamos enviando al señor Moreno para que lo considere. De manera que ahí van a ver lo que decimos y proponemos, no lo que dicen que proponemos, sino lo que nosotros decimos y proponemos. Ahora bien, ¿usted quiere que le conteste una pregunta en concreto? ¿Cuál es esa? La pregunta es ¿qué hubiera hecho Correa? Pues. A ver, yo primero no comparto realmente en su totalidad la tesis de Fausto, en el sentido de que Correa no participó en las elecciones a pesar de que las hubiera ganado. Yo no estoy seguro de que las hubiera ganado, ¿no? Y creo que tenía serias dudas de ganar. Este tipo de caudillos siempre están aferrados al poder, consideran que son insustituibles, nadie como yo.
soy divino y tengo que quedarme aquí 40, 50 años. Bueno, un Gaddafi se quedó 45 años. ¿no? Usted o no ha equivocado. ¿Cuál es el punto de vista? No, eso marca la diferencia. No, ¿Qué habría hecho Correa con semejante molón que nos ha dejado? En lo que sí coincido es que obviamente él iba a explotar como le está explotando el señor Moreno, pero déjeme, y la inacción del gobierno en el campo económico. ¿De cuál gobierno? Del actual. No, más allá de todas las herencias que ya sabemos cuáles son. Pero déjeme marcar una diferencia sustantiva. Carvajal le dice a usted y nos dice a todos los ecuatorianos, mire cómo nos dejaron. Ahora dice, pero hasta hace 15 días el señor de la Torre decía lo contrario. El señor Richard Espinosa decía que el seguro es una maravilla, que más bien le sobra la plata. Y tuvo que ir a buscar $80 millones en Europa para poder comprar unas camas para hospitales. Pero ellos estaban diciendo lo contrario. Ahora ha tenido el valor de decir el señor Carvajal, pero todos los funcionarios anteriores, el señor Rivera todavía sigue de funcionario. El señor Carvajal, Rivera, la señora Ártola, el señor que acaba de salir, pues el señor de la Torre, todos decían que la economía va bien. Ahora están haciendo otras cosas, entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Mire la diferencia sustantiva en lo que le voy a señalar, lo que usted acaba de pasar en la grabación. El señor de la Torre, esa es la tesis que él puso en el gobierno, es lo que hay que cambiar. El señor de la Torre dice, tenemos que atrancar en definitiva, reducir las importaciones poniendo más impuestos a las importaciones, más tasas y aranceles, ya tienen la propuesta. Pusieron hace poco un impuesto al peso que está vigente. Y dice, hay que poner impuestos, dice, el pretexto mañido, falso, vamos a proteger la dolarización y por eso ponemos impuestos. Esa es la tesis de ellos. Lo que nosotros decimos las importaciones se disparan por el exceso de gasto. Ustedes, caballeros del Frente Económico Correísta, llevaron el gasto del 20% del PIB al 44% del PIB. No hay economía que pueda sostenerse con una velocidad tan grande de crecimiento del gasto. Y como les faltó la plata porque ¿cuáles los ingresos... son las características del gasto público que creció del 20 al 44%? Lo que estoy diciendo. ¿En qué se incrementó? Bueno, el gasto corriente, el gasto burocrático. Mire la burocracia que ha entrado. Estamos hablando de 800,000 personas. Estamos predicando que quieren hacer un partido político, el mayoritario. Es que Correa lo hizo, ¿sabe para qué? Para tener un mercado electoral cautivo. Pues. Exactamente. Escuche lo que dice y ha dicho aquí mismo el señor presidente de los servidores públicos, el señor García, que dice que solamente metieron en los últimos tiempos 120,000 personas y que hay 35,000 que no hacen nada. ¿Y a dónde debería ir 6 esa millones de personas paradas dicen? En la calle? Perdóneme, entonces ellos proponen ante ese gasto, ante ese gasto, no hacer nada. Pero sí poner impuestos a las importaciones, sí subir el IVA y todo lo que está diciendo el señor de la Torre. Nosotros proponemos un sistema de reactivación asociado a una reducción de impuestos y a varias cosas que estamos planteando aquí. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Estaría ese modelo, el modelo que yo incluso con mis medianas críticas estoy relevando todas las mañanas de que hay un gasto burocrático exagerado y de que quieren crear una gran comunidad política ideologizada en base justamente al esfuerzo de todos los ecuatorianos, Gonzalo, que pagamos los impuestos. Pero ese no es el problema real, Gonzalo. Tenemos problemas más graves, más importantes. O sea, podemos preocuparnos de los burócratas, sí, preocupámonos, pero primero resolvamos los problemas fundamentales. El problema fundamental de nuestra sociedad se llama dolarización y el otro se llama desempleo. Solucionemos eso. Que hay por ahí un grupo de burócratas que no hacen nada y demás, es cierto, Gonzalo, hay que resolverlo. Pero vamos a lo más importante. Lo más importante se llama reactivación económica. Y hay un conjunto de medidas. Y en este momento me parece interesante que haya un debate, Gonzalo, porque somos una sociedad democrática. Y toda sociedad democrática implica pluralismo de ideas. Y las ideas, yo estoy en contra de lo que plantean los del foro de neoliberal, y está bien, formamos parte de una sociedad democrática donde los neoliberales forman parte, si usted quiere, del paisaje, ¿no? Entonces, lo más importante en este momento es debatir de forma plural, democrática, y de tal manera que la sociedad pueda tomar en consideración. Ustedes han destruido las economías donde han metido las manos. Y quiero decirle a las personas que nos están escuchando, yo he puesto en mi blog... Tarde se desquita en la cámara de la producción. No, si él tiene que saber si nos ataca, yo le respondo. Yo he puesto...
Yo he puesto en mi página, en el blog, es Pablo Dávalos, las cartas de intención que el país suscribió desde el 83 hasta el año 2003, desde la primera que suscribió Abelardo Pachano hasta la última que la firmó Mauricio Pozo, para que el país vea en esas cartas de intención lo que se hizo con la economía ecuatoriana, vea lo que le significó el ajuste económico, vea el costo del neoliberalismo en la sociedad ecuatoriana. Y hoy una tarde invito a que la sociedad ecuatoriana vaya y que participe en ese debate. Si los marxistas supieran economía, si los marxistas supieran economía, no habría marxistas. 8:19 minutos de la mañana, distinguidos caballeros, muchísimas gracias por la asistencia y la contribución de carácter técnico discursivo de esta mañana, pero técnico al fin. Mario Avilés Sánchez, colega periodista de Expreso, configura el siguiente titular de una expectativa impresionante donde está el nombre de Rafael Correa con una fotografía en donde también aparece el señor Raúl Sendig, Raúl Sendig, y el expresidente Correa en las instalaciones de ANCAP en marzo del 2010. Juan Brito está Rafael Correa. Muy bien, ¿qué ocurre en ese año? Uruguay está indagando a los 6 años, está indagando la nación uruguaya un negocio con Petroecuador por valor de 4.900 millones de dólares. No estamos hablando de 200 millones de dólares ni cosa por el estilo. 4.900 millones el negocio global. Trafigura ganó 200 millones como intermediario en un contrato entre estatales petroleras. El ex vicepresidente Raúl Sendig está a este momento bajo investigación de carácter penal. De esto nos vienen a informar, señoras y señores, otro episodio de corrupción impresionante. Fernando Villavicencio, Jorge Pareja Cucalón, porque es un tema energético, René Ortiz y Luis Calero. Uruguay indaga un negocio con Petroecuador por 4.900 millones. Publicación y responsabilidad de denuncia del diario El Expreso con nuestro aplauso. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.